chat y todo. Entonces, vamos a tratar de hacer aquí una síntesis para los compañeros que no pueden asistir a la clase. Estamos entonces reconociendo los dos niveles de análisis, el nivel de análisis morfológico y el sintáctico. Dijimos que en el nivel morfológico lo que hacemos es reconocer la categoría gramatical de cada una de las palabras, y en el nivel sintáctico la relación que se establece entre estas palabras al interior de la oración. Entonces, yo podría trabajar de acuerdo a la necesidad que tenga con los niños, por ejemplo, de segundo básico, donde aparece uno OA de este tipo. Podría trabajar el reconocimiento, por ejemplo, de los artículos respecto de los sustantivos que acompañan al interior de una oración. Podría no meterme en el predicado, podría no pedirles que identifiquen sujeto y predicado, simplemente podría hacer un ejercicio que sea ver si en las oraciones que yo les presento a los niños hay concordancia gramatical de género y número. Y cuando yo digo concordancia gramatical de género y número, que es específicamente lo que dice el OA de segundo básico, concordancia, lo que estoy diciendo es que concuerdan en género y número. ¿Ya? En género y número. Yo no podría decir los niñas, sino que digo las niñas, ¿ya? Y eso es concordancia de género y número. Luego, si yo estoy trabajando a nivel morfológico, podría pedirle a los niños que me dijeran qué tipo de sustantivo es vecinas. Luego, seguimos analizando morfológicamente y yo les digo, ¿cuál de las siguientes palabras que está aquí es un verbo? ¿Ya? Entonces, vamos a identificar jugaban como verbo, ¿ya? Y no vamos a decir, estamos en análisis morfológico, no vamos a decir que es el núcleo del predicado porque eso corresponde al nivel sintáctico. Pero sí voy a trabajar con ellos el hecho de que si yo tengo aquí las vecinas, esto también tiene que concordar con el verbo. Yo no podría decir las vecinas jugó a las cartas, porque entonces hay un problema de concordancia gramatical que es hacia donde nos mueve el currículum escolar a trabajar, porque eso va a permitir mejorar la calidad de los textos escritos, ¿ya? Entonces yo podría seguir con mi análisis morfológico y podría decir A. ¿Qué es lo que es A? ¿Alguien sabe qué es lo que es A? ¿No es preposición? Es una preposición, ya a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, según, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿ya? Son las preposiciones que indican, son estructuras fijas que no cambian. Esa es una de las condiciones de las preposiciones que no tienen género ni número. Cuando yo digo, fui por la comida, ese por es una estructura fija que no se adecua ni al género ni al número y que nos permite, ¿cierto?, construir la oración. Entonces tengo un A, e incluso nosotros ya nos enseñan en el colegio, se enseñan cuando hay necesidad de fijarse en el elemento, pero están ordenadas alfabéticamente: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, ¿ya? En, entre, que son las que me faltaban, en, entre, para, por, según, sin, sobre, tras, están ordenadas alfabéticamente para que uno se las aprenda de memoria. Alguien fue muy habiloso en algún momento de la historia y las ordenó para que uno se las aprendiera de memoria. Y si ustedes se fijan, muchas de ellas indican, ¿cierto?, posición. En, entre, cabe, bajo, ¿ya? Entonces, muchas indican posición. Y luego volvemos a tener, si ustedes se fijan en el nivel morfológico, volvemos a tener un artículo y volvemos a tener un sustantivo. Eso en el plano morfológico. Pero si yo me voy entonces ahora al plano sintáctico, si yo me voy ahora al plano sintáctico, voy a tener este análisis que está acá, po. Voy a reconocer que esta oración está compuesta por un sujeto y por un predicado. Es decir, hay alguien de lo que se dice algo y hay algo que se dice de alguien o de algo. Entonces, si ustedes se fijan, yo les puse un ejemplo aquí que decía sujeto y predicado. El gato descansa en el tejado, sujeto el gato, predicado descansa en el tejado. Entonces, ahí está, primero que todo,
los dos niveles de análisis con los que nosotros podemos trabajar. Análisis morfológico o análisis sintáctico. Y también puedan trabajar análisis morfosintáctico, que es plantearse frente a una oración y decir hacia abajo, ¿cierto?, qué es cada una de las palabras y decir hacia el lado dónde están los grandes núcleos de la oración. Y puedo decir que, por ejemplo, las vecinas, las es determinante del núcleo del sujeto y que todo esto es determinante del núcleo del predicado. Entonces, ahí está el primer nivel de análisis. Vámonos moviendo entonces ahora una mirada un poquito más fina y nos vamos a posicionar en el predicado. Y vamos a ver que existen, a grosso modo, porque esto también hay algunos matices adentro que ustedes los pueden encontrar en las gramáticas, pero que para segundo, tercero, cuarto, hasta sexto básico, nos sirve la manera en que yo les voy a mostrar cómo podemos encontrar el predicado. Que a todo esto, ¿cierto? Predicado, yo les dije la semana pasada, viene de predicar, de prédica, que es decir algo, eso es. Ya los predicadores son gente que dice cosas, dicen cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en el predicado, podemos encontrar al menos dos tipos. El predicado que se llama nominal y el predicado que se llama verbal. Y la distinción va a estar dada por el tipo de verbos que se utilizan en uno y otro caso. Entonces, yo en varias clases les he señalado que hay al menos, ¿cierto?, dos grandes grupos de verbos. Los verbos de acción y los verbos de estado. Eso yo ya se los había explicado. Y les puse varias veces este mismo ejemplo que yo les decía, hay verbos de estado, ser, estar, parecer, padecer, donde el sujeto al que se hace alusión no está haciendo una acción, está viviendo una condición o un estado. Y yo les ponía, por ejemplo, yo soy mujer, ustedes son mujeres, y esa es una condición, ¿ya? Es una condición. O cuando digo yo soy profesora, no estoy realizando una acción, sino que estoy señalando un atributo en términos no de que sea un atributo positivo o negativo, sino una situación que le es propia, hola Richie, sino que le es propia a el sustantivo o al sujeto del que se está hablando. Entonces, desde esa lógica vamos a distinguir dos tipos de predicado, el nominal y el predicado verbal. Y si ustedes se fijan, he elegido esta imagen porque tiene esta flechita que dice que el predicado nominal refiere a cualidades o atributos del sujeto, que le son propios, que le son inherentes. Por ejemplo, decir yo soy mujer, esa es una condición, yo soy chilena, es una condición, ¿cierto? Que puede cambiar el día de mañana si yo me nacionalizo boliviana, por ejemplo, pero son condiciones, no son acciones. Y está el predicado verbal que efectivamente expresa acciones. Entonces, cuando nosotros hablemos de predicado nominal, ¿ya? O predicado atributivo también se le llama, vamos a hablar de cualidades del sujeto que le son inherentes o condiciones del sujeto. Por ejemplo, los humanos somos inteligentes, ya, usted me lo puede discutir, pero me puede decir, no, pero es que no somos tan inteligentes, y aunque usted me lo discuta, vamos a seguir usando el verbo ser, ¿ya? Y vamos a seguir, aunque sea o no sea, o en grado relativo, va a seguir siendo una condición. Nunca va a ser una acción, ¿ya? Dice, no tiene sentido la oración con el verbo por sí solo. Los humanos somos. Necesita ahí al lado una condición, un atributo o una cualidad. Necesita el atributo para predicar al sujeto, para decir algo del sujeto. Entonces yo aquí puedo decir, ¿cierto? Voy a poner otro ejemplo. Yo podría decir, somos profesores, ustedes y yo somos profesores. Lo que estoy dejando, aprovechemos de hacer análisis sintáctico al tiro, lo que estoy dejando aquí, si ustedes se fijan, ¿cierto? Estoy dejando acá el sujeto tácito, que correspondería a nosotros. Nosotros somos profesores.
Aquí está el verbo y aquí está, ¿cierto?, esta atribución o cualidad o condición. Yo no podría decir nosotros somos, ya, pero ¿somos qué? Somos profesores. Entonces, aquí hay un sujeto, aquí hay un predicado, que es un predicado nominal, ya, nominal, como dice acá, y que tiene además un sujeto que está tácito, es decir, está pero no está. ¿Y cómo podemos identificar de quién está hablando? Por el verbo, porque el verbo nos entrega información, recuérdenlo. El verbo nos entrega información de la persona de la que se habla, primera persona, segunda persona, de el tiempo. En este momento nosotros somos profesores, porque supongamos que esto es una reunión de profesores jubilados y que pueden decir cuando nosotros éramos profesores, y ahí el verbo está en remita pasado, ¿ya? De número, entonces usted dice primera persona plural, y toda esa información nos la proporcionó el verbo. Y además el verbo está puesto como un predicado nominal. Pero también nosotros podemos encontrar, y esta es una primera distinción que se le enseñamos a los niños. Y la enseñan, por ejemplo, ustedes recuerdan que era cuando tomaban clases de inglés, que también veían manejo de la lengua en inglés, los profesores que les enseñaban el verbo to be, ¿ya? El verbo to be, y se lo enseñan aparte de jump, de todos los verbos de acción, es la misma lógica, ¿ya? To be, cero estar, ¿ya? I am, ¿cierto? A teacher, ya soy una profesora. Es la misma lógica acá, que lo que pasa es que los profesores de inglés como que nos hacen muy bien ese distingo, y es la misma lógica que opera en todas las lenguas, o en la mayoría de las lenguas, en realidad. Entonces acá, si ustedes se fijan, yo he puesto ahí un par de oraciones, dice, los niños parecen tranquilos hoy, y ojo, estoy utilizando el verbo parecer, porque recuerden que yo les dije que era ser, estar, parecer, padecer. Ya cuando yo digo, y este ejemplo también se lo di la otra vez, cuando digo yo padezco asma, ¿cierto? Esa es más bien una condición de mi persona que una acción que yo hago. Y también les di este ejemplo cuando yo decía, se parece a su padre más que a su madre, se parece a su padre, también estoy haciendo una atribución, no hay una acción allí de la persona, ¿cierto?, respecto de la condición. Entonces, les puse dos ejemplos acá, los niños parecen tranquilos hoy. Ese libro es muy interesante para mí, ¿ya? Ahí hay una construcción un poquito más compleja. Y si yo hiciera análisis, ¿cierto? Sintáctico, allí tendría que marcar el sujeto, aquí está el predicado, parecen tranquilos, hoy es una, si yo quisiera saber qué es lo que soy, hoy es un adverbio de tiempo, hoy, ayer, mañana, ya es un adverbio de tiempo, pero además aquí está funcionando como complemento circunstancial. Eso, olvídenlo, se los estoy señalando nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué verbos, cierro con esto, esta primera parte, qué verbos son aquellos que constituyen un predicado nominal? Aquí están, ser, estar y parecer, ¿ya? Y que se llaman, aquí aprendimos un concepto nuevo, se llaman verbos copulativos. Copulativos. Hacen una cópula, que es una unión entre dos cosas. Algo que se dice de alguien y que ese algo es una condición, una cualidad, un atributo inherente, ¿ya? Cuando yo digo el carbón es negro, es una condición del carbón, que es inherente al carbón, por lo demás. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, que a estos verbos los vamos a llamar copulativos, ahí están, ser, estar, parecer, ya yo siempre incorporo padecer, no está incorporado aquí, pero ya se los señalé, se llaman copulativos porque unen al sujeto con el atributo expresa una cualidad del sujeto en el predicado, por ejemplo, Carlos es inteligente. ¿Tienen preguntas ahí? ¿O está claro?
¿No? ¿Seguimos? Ya, vamos a seguir. No, profe, ninguna. Ya, si no, ustedes me van diciendo, porque estoy tratando de ir lo más lento posible y seleccioné las cosas súper pensadas respecto de los OA que los puse al final para que después lleguemos a los OA. Ya, entonces sigo. Voy a ir a la siguiente. Ya, entonces, aquí les volví a poner el mismo recuadro que está en la lámina anterior, porque lo que me interesa ahora es que veamos el predicado verbal. Entonces, el predicado verbal, de acuerdo a lo que se dice acá, expresa acciones. Entonces, aquí están todos los demás verbos, todos. Los que ustedes manejan, los que ni se imaginan que existen, los que, ¿cierto?, preferimos por sobre otros, que significan lo mismo, los 10.000 verbos que componen, ¿cierto?, nuestra lengua. De esos 10.000 verbos, algunos son los que ya les mencioné, los que son copulativos, y el resto son verbales o expresan acciones. Por ejemplo, el perro ladra a los niños. Sí tiene sentido la oración con el verbo por sí solo, ladra a los niños, no necesita complementos. Por ejemplo, yo podría decir, el perro ladra. Todo lo demás es añadido, pero cuando yo digo el perro ladra, estoy construyendo una oración con sentido completo, que era distinto cuando decíamos, Manuel es. ¿Manuel es qué? Manuel es qué. En cambio aquí yo podría decir el perro ladra, y usted podría decir, ya, pero ladra en la mañana o en la noche, y ladra fuerte o ladra despacio, y todo eso, ¿cierto? Son complementos que se le van añadiendo a el verbo o que lo determinan. ¿Ya? Y aquí hay un caso bien particular de un grupo de verbos que había uno que estaba puesto en el microquiz, ya que era acerca de los verbos que refieren a fenómenos atmosféricos, ¿ya? Los verbos que refieren a fenómenos atmosféricos también indican acciones. Llueve, nieva, graniza, y que se llaman verbos impersonales porque no tienen sujeto. No tienen. Yo tendría que decir, yo lluevo, tú llueves, él llueve, y eso no es correcto. Yo nievo, tú nievas, él nieva, ¿ya? Yo granizo, tú granizas, él graniza. Es un tipo de verbos. Los verbos referidos a fenómenos atmosféricos son un tipo de verbos que se llaman impersonales. O sea, no tienen persona. Impersonal es que no tienen persona gramatical. Profe, Dígame, ¿y eso solo se reduce a esos a verbos? estos y un par más por ahí, un par más, que los tengo por ahí más adelante, un par Ya. más de verbos que son impersonales, ¿ya? Por ejemplo, hay unas construcciones que no las vamos a alcanzar a ver, pero que yo se las indico porque son las típicas que uno usa cuando dice, se venden huevos, se venden huevos. ¿Quién los vende? ¿Los huevos se venden a sí mismos? Se venden huevos, que también son construcciones impersonales, pero eso no lo vamos a ver en detalle. Sí me interesa decirles que hay verbos y verbos. Hay verbos de acción que se pueden conjugar en todas las personas. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cierto? Calculo, yo calculo, tú calculas, nosotros calculamos, calculé, calculaste, calculasteis, ¿cierto? Calcularán, calculasteis, si utilizo la segunda persona plural, que es vosotros, ya calculasteis, calcularíamos, etcétera, pero hay verbos que no se pueden conjugar porque no corresponde. Por ejemplo, yo no podría decir llovimos, nosotros llovimos, pero sí podría decir nosotros nos llovimos, ¿ya? Que es una acción que está rebotando en el sujeto, pero no se conjugan. Y lo mismo pasa con nevar, que aquí aprovecho de señalarles que la mayor parte de la gente tiene problemas para conjugar el verbo nevar. Es neva o nieva, neva o nieva, neva en la cordillera o nieva en la cordillera. Chon, chon. ¿Se tosta el pan o se tuesta el pan? ¿Neva, profe, o no? No, nieva, ¿Nieva? No, nieva, no, tenía sí, la po. duda.
¿sí? Nieva. Y el pan se tosta, se tuesta, po. Se tuesta. Porque hay un fenómeno allí que uno se lo enseña a los niños, porque los niños cometen estos errores, que hay una vocal abierta, hay 3 vocales abiertas y 2 cerradas. La A, la E y la O se llaman vocales abiertas y la I y la U se llaman vocales cerradas. Eso es súper importante saberlo para enseñarle a los niños el acento diacrítico, que lo vamos a ver en la unidad que viene. Pero el fenómeno es ahí que hay una vocal abierta que se diptonga. No se tosta el pan, se tuesta, se convierte en un diptongo. No neva en la cordillera, sino que nieva, se convierte en un diptongo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero estoy aprovechando de pasar el dato. Entonces, fíjense ustedes que aquí está la contrastación entre los verbos, ¿cierto?, con predicado nominal y los verbos con predicado verbal. Aquí hay acciones: bate, sazona, escribe. Entonces, déjenme sacar no puedo sacar ya. Entonces, acá voy a mover esto. Hay ejemplos que están con análisis. Pero miren por qué he escogido este ejemplo. Porque es la misma oración puesta en distintos órdenes. Miren, un pájaro se ha posado en nuestro tejado. Se ha posado un pájaro en nuestro tejado. En nuestro tejado se ha posado un pájaro. Y este es un ejercicio que es súper importante cuando nosotros trabajamos con los niños, la consideración del desarrollo de la conciencia sintáctica. Recuerden que esta unidad la partimos pensando o analizando lo que implicaba conciencia sintáctica. Y la conciencia sintáctica es súper relevante para que ellos puedan producir textos escritos, textos orales, pero fundamentalmente textos escritos. Entonces, si ustedes se fijan, no es que el sujeto siempre tenga que iniciar una oración. No es que, sino que indistintamente de donde está en las siguientes oraciones, hay algo de que hay alguien o algo de lo que se habla y hay algo que se dice de ese alguien o algo. Un pájaro, que en el caso, ¿cierto?, de esta imagen es el sujeto y todo lo demás es el predicado, que es la acción de este pajarito de posarse, ¿cierto?, en un lugar específico. Cuando yo digo se ha posado, lo que he movido, lo que he hecho es dividir el predicado en 2 para meter el sujeto al medio. O he puesto, ¿cierto?, el sujeto al final, ¿ya? Entonces, también súper importante pensar que para que yo reconozca sujeto y predicado, tengo que hacerme lo que se le enseña a los niños. 2 preguntas. ¿De quién se habla y qué se dice? ¿Ya? Entonces, ¿de quién se habla? Del pájaro. ¿Qué se dice de él que se ha posado en nuestro techo? Entonces, uno le enseña a los niños a reconocer el sujeto y el predicado con estas 2 preguntas. ¿De quién se está, de qué o quién, ojo, de qué o quién se habla, o se dice, o se predica, pero si son niños, diríamos habla, ¿ya? Y qué se dice de ese algo o alguien, ¿ya? Entonces, ahí están las preguntas con las que yo podría presentarle a un niño estas 3 oraciones y que ellos hicieran las preguntas. Ya, vamos a ver en la primera, ¿de quién se habla? Vamos a ver en la segunda, ¿de quién se habla? Y no hay problema. O sea, cuando les mostramos en el fondo que aquello de que se habla y lo que se dice de él o de ella o de eso puede estar indistintamente en distintos momentos, ¿ya? Y aquí hay otros ejemplos de predicado verbal. Entonces dice, los humanos nos salvamos gracias a los microbios, los marcianos deben tener una literatura muy desarrollada, que son ejemplos de predicado verbal. Ya, avanzo. Aquí, en esta lámina, hay ejemplos. El Pedro ladra mucho por la noche, mi abuela hace magdalenas de chocolate, Daniel persigue a las palomas, voy al colegio todas las mañanas. Entonces, me quiero detener en esta última. Esto que está aquí se llama, se los voy a poner en una nota adhesiva, sujeto tácito.
que ya se los había insinuado, ¿cierto?, en un momento anterior. Y el sujeto tácito, que no está. Si ustedes dicen, voy al colegio todas las mañanas, pongamos que usted es el profesor y dice, voy al colegio todas las mañanas, lo que estamos suponiendo es que, ¿cierto?, este es un yo. No es un nosotros, no es un vosotros, no es un ellos, no es un tú, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, cuando nosotros miramos el verbo nos entrega toda la información, como ya habíamos dicho, de tiempo, de número, de persona, y cuando usted lo maneja bien, de modo, ¿cierto? Modo indicativo, entonces este sería un verbo en primera persona. Vamos a ponerle toda la clasificación a este verbo. Ese no es. Lo vamos a poner con un post. Entonces vamos a decir que es un verbo de la primera conjugación, primero que todo, del modo indicativo. Presente del modo indicativo. Primera persona singular. Toda esa información nos la ha proporcionado el verbo. Por lo tanto, yo cuando digo sujeto tácito, es que no está dicho, no es como Daniel que está aquí, mi abuela, el perro, pero puedo acceder a toda esta información gracias a, ¿cierto?, los morfemas del verbo. Entonces, eso también lo había dicho, quería volver a decirles que existen entonces los sujetos y el sujeto tácito. Y para llegar al sujeto tácito dependemos del verbo. Entonces, acá yo les he puesto los objetivos del programa. Saqué dos, uno de segundo básico y uno de cuarto básico. El de segundo básico dice, identificar el género y número de las palabras para asegurar la concordancia en sus escritos. Entonces, cuando al comienzo yo les estaba mostrando y le decía la o las palomas, por ejemplo, ya, entonces yo tengo que hacer concordar el sustantivo paloma, que es el núcleo del sujeto, en género y número con su determinante del núcleo del sujeto, que en este caso es el artículo. Y esa concordancia implica que los niños tienen que conocer, aunque en el uso lo hagan bien, tienen que reflexionar sobre el uso de la lengua en términos de que hay palabras que tienen género y que tienen número. Es decir, son masculinas o femeninas y son plurales o singulares. Y en el caso del sujeto, todo lo que está allí tiene que concordar en género y número. Si yo pongo las palomas grises, si ustedes se fijan, grises no tiene género, pero sí tiene número. Yo no digo las palomas gris, digo grises, ¿ya? Ahí el adjetivo, ¿cierto?, calificativo, tiene en este caso cierto número que debe concordar con el sustantivo. Hay algunos otros adjetivos que tienen género y número. Por ejemplo, si yo digo las palomas blancas, ahí hay solamente número, pero si yo digo la casa grande, la niña linda, ¿cierto? Y digo el niño lindo, ahí hay concordancia de género también. Entonces, Profe, dígame. ¿estos objetivos de aprendizaje de qué curso son? Este es segundo básico. El primero que les estoy mostrando, este de aquí, es el OA 20 de segundo básico. Ya. Y el que les he puesto más abajo es el OA 20 también de cuarto básico. Usted dice, oye, qué coincidencia que sean los 20. No, porque cuando usted toma todos los objetivos de aprendizaje, los primeros que encuentra son de lectura. Después se encuentra con los objetivos de escritura y generalmente del 19 para arriba son los de oralidad y de manejo de la lengua. Por eso es que coincide siempre que son como los objetivos con números altos. Nosotros habitualmente estamos trabajando con el OA 13, el OA 7, el OA 9, el OA 11, que son dos de lectura y escritura, pero al final se encuentra uno con esto. Y el de Gracias. cuarto básico dice, comprender la función de los verbos en textos orales y escritos y usarlos manteniendo la concordancia con el sujeto. ¿Ya? Entonces, misma cosa, allí aparecen y acá yo les dejo aquí este video
Simplemente se los voy a mostrar porque si no tengo que hacer todo un cambio de... Ahí está. Tengo que hacer un cambio de audio. Simplemente se los voy a mostrar para que ustedes vean. Esto es un video. Si no lo están viendo, no importa que no lo escuchen, pero me moví de pantalla. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven que yo puse un video? Sí, profe. Ya, no importa que no lo escuchen porque no lo vamos a ver completo, yo lo dejo ahí. Este es un material, ¿cierto? Una cápsula del Ministerio de Educación sobre concordancia de género-número para segundo básico. Y esto está en la página del Ministerio y además está el lenguaje de señas, ¿cierto? Ya, entonces, si ustedes se fijan, lo que hace es mostrarles lo mismo, singular, plural, etcétera, ¿ya? Y es justamente para que ellos puedan construir oraciones adecuadas y pertinentes. Entonces, por eso les dejé ahí el link a ese video, que es una cápsula que muestra la importancia que tiene este tema. El tema gramatical es súper importante. Ya, avanzo. Entonces, ya arribamos a los objetivos de aprendizaje. Sigamos adelante. Esta es una actividad que yo ya se las había mostrado, está varias láminas más atrás. Esta es de cuarto básico. Así como estaba ese recurso que era para segundo básico, que es el videíto, para cuarto básico está esta guía que, si ustedes se fijan, implica que los niños comprendan y conozcan el concepto de sujeto y predicado. Entonces dice, el resto de tu cuerpo ahora yace bajo la arena del desierto. Recuerden que conversamos en una clase del verbo yacer y lo complejo que es conjugarlo, ¿ya? Entonces dice, hagamos un repaso de sujeto y predicado. En términos generales, ¿qué preguntas debes plantear para establecer cuáles son el sujeto y el predicado? Ya las vimos. ¿Qué se dice, cierto? ¿De quién se habla y qué se dice de ese algo o alguien? ¿Ya? En el caso de la oración que extrajimos del cuento, porque esto está en contexto, recuerden que manejo de la lengua siempre se privilegia verlo en contexto. Señala las preguntas específicas que debes hacer para establecer cuáles son el sujeto y predicado. ¿Ya? Luego recordemos que las partes de la oración ya pueden ser más simples o más complejas. Entonces, aquí lo que le están mostrando es que hay tres tipos de sujeto: el sujeto simple, el sujeto complejo y aún más complejo. ¿Ya? Tiene su nivel de complejidad la última actividad. Entonces, esto está en el currículo. Y, por tanto, es súper importante que nosotros trabajemos la concordancia entre el sujeto y el verbo, porque en el análisis sintáctico esto tiene que aparecer a simple vista. Los niños tienen que poder detectar cuando hay errores de concordancia gramatical. Y la concordancia se puede dar dependiendo de cómo sea ese sujeto. Cómo sea ese sujeto es cómo se va a seleccionar el verbo o cómo ese verbo debe concordar. Entonces, por ejemplo, acá yo les he puesto varias pantallitas creo que las fui separando para hacerlo más ordenado. No, están todas aquí debajo ya. Entonces, por ejemplo, puede haber concordancia entre sujeto y verbo, así como yo se los señalé, los niños juegan. La concordancia puede estar dada cuando yo tengo un sustantivo colectivo. Entonces dice, salió un grupo de estudiantes, ¿ya? Solo un grupo de estudiantes apoyó el paro. Y cuando el sustantivo es colectivo, el verbo, ¿cierto? Es en las primeras conjugaciones, es decir, en este caso, en primera persona. En primera persona. Solo un grupo apoyó el paro. Cuando el sustantivo es colectivo, ¿cierto? La familia del imputado niega y no dice niegan. No dice niegan. La familia del imputado niegan su participación. Entonces, cuando el sustantivo es colectivo, el verbo se usa en singular. Primera cosa que hay que tener súper clara, porque estas son las confusiones que la gente adulta todo el tiempo está cometiendo. ¿Ya? Entonces, primera cosa, cuando el sustantivo es colectivo, el verbo es en singular.
Otro caso de concordancia. Lo voy a agrandar para que lo vean. Dos o más sustantivos asociados pueden sentirse como un todo unitario y concertar un singular. La entrada y salida de aviones ha sido suspendida, porque entrada y salida se entiende como un sustantivo asociado. Aquí el entrada y salida parece que forman una sola unidad. Por lo tanto, su verbo tiene que ir en singular. Y no dice la entrada y salida de aviones han sido suspendidas. No es correcto, aunque pareciera que suena bien, pero no es correcto, porque la norma dice que cuando se nos da este caso, ¿cierto? Debemos usar esa fórmula. Y aquí hay otro caso más que dice, sin embargo, si se separan los sustantivos anteponiendo a cada uno de ellos un determinante, es decir, si le pongo un artículo, ¿ya? Si le pongo un artículo a cada una de ellas, se impone el plural, ¿ya? La inauguración y la clausura, entonces si ustedes se fijan, ha agregado un artículo que es un determinante del sustantivo acá, el que está clausura, y entonces nos pide que la concordancia sea con el verbo en plural, ¿ya? Entonces es distinto a, ¿dónde se me quedó el de la entrada y la salida? Acá está, ¿ya? Si aquí dijera, la entrada y la salida de aviones han sido suspendidas, pero como se está tomando como un todo y no tiene artículo, se utiliza la otra forma. ¿Ya? Aquí queda uno más, una situación más que revisar respecto a la concordancia del sustantivo con el verbo y por tanto del sujeto con el predicado. Dice, cuando el núcleo del sujeto se aleja del verbo, que esto es lo típico que nos pasa en la escritura, porque entre ellos se encuentran complementos extensos, es necesario poner especial atención en la concordancia entre estos. Entonces dice, las escotillas en los compartimientos estancos que separan la estación de la nave quedaron cerradas. Las escotillas quedaron cerradas. Todo lo demás son complementos del núcleo del sujeto. Pero a veces, cuando estamos escribiendo textos extensos, donde el sujeto nos queda por acá y su verbo nos queda por aquí abajo, la gente tiende también a olvidarse que esa concordancia tiene que estar por sobre todo lo que digamos entre medio. Entonces, aquí hay ejemplos que permiten trabajar con los niños en la ejercitación de esta concordancia entre el sustantivo y el verbo y por tanto entre el sujeto y el predicado. ¿Está claro esto? Aunque te diga, oye, esto no me suena para nada, pero hay una norma, hay una norma. Ya, avanzo para que hagamos un ejercicio. Miren, esto son capturas de pantalla que yo voy haciendo de distintas cosas cuando estoy leyendo ahí en mi celular en la noche, ¿cierto? Y las voy guardando porque voy registrando textos que tienen problemas. Miren el primero. El primero, este es un sitio así como de farándula y chisme, que hablaba acerca de una deuda que tenían en una clínica estética la hermana y la cuñada de Arturo Vidal. Y hay toda una polémica de por qué Arturo Vidal no le pagaba la cuenta a la hermana y no sé qué, ¿ya? Entonces, dice así, muy atento porque ustedes tienen que decirme cuál es el error. Esto es descubre el error, dice. Toda la carne a la parrilla, de chismes se trata. A las distintas informaciones relacionadas con el caso familiar de Iván Núñez, ahora se suma la desclasificación de la deuda millonaria que tendría la hermana y cuñada de Arturo Vidal. Según señaló Sergio Rojas, entre ambas deberían cerca de 20 millones por conceptos de tratamientos e intervenciones en una clínica de la capital. El periodista expresó que tuvo acceso a los documentos que acreditan la deuda y ahí seguía para abajo. ¿Quién me dice dónde está el error? Léanlo de nuevo. Profe, ahí está mal escrito, dice de duda. Sí, de duda, sí. Es un error tipográfico. Metieron un dedo de más, sí. Pero aparte de esa, ¿dónde está el error? Donde dice tendría, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Porque dice millonaria que tendría la hermana y cuñada, habla de dos personas. Habla de dos personas. ¿Tendría? Muy bien. Ahí hay un error de concordancia gramatical. Muy bien. Si ustedes, fíjense cómo pasa
un error de concordancia gramatical como este en un medio impreso, ¿cierto? Y que pasa a simple vista, pero cuando usted mira efectivamente en este texto, está notando que está hablando de la hermana y cuñada, por lo tanto, ambas tendrían la famosa deuda, ¿ya? Acá hay otro, este lo voy a volver para acá. Este tiene otro tipo de error, no es de concordancia. Mire, este es Publimetro, esto está hablando de que de una pelea que había en el matinal Bienvenido, ¿ya? Entonces dice, el origen de esta, que era una discusión previa que tenían dos personas del equipo, según detallan fuentes al interior del equipo, por la molestia que el periodista tenía por una broma que la animadora le lanzó en pantalla hace un par de días en referencia a su nueva pareja. Gómez Pablos habría recalcado que la actitud de Argandoña fue majadera al insistir con el tema, mientras que ella lo acusa de no entrar ni entender la dinámica del juego que debe tener ella y sigue para abajo. No es de concordancia. ¿Qué problema tiene este texto? A ver si lo pueden detectar. ¿Qué le faltó al periodista aquí? No sé, como que creo que a mí me molesta mucho que diga por la molestia del periodista que tenía por Ya. broma. Sí, pues a usted le molesta por algo, po, pero dígame por qué le molesta, si usted está bien. Usted está bien, usted le está haciendo ruido. Una coma o podría haber cambiado las palabras para no Ya, repetir. le falta una coma, dice usted. No, no le falta una coma. ¿Qué le falta? Varias comas. Sí, pues ya, pero no es ortográfico, es gramatical. Pero usted le está haciendo ruido. Y ustedes dicen, que esto es una coma. No, pues, falta algo ahí. Mire, vamos a achicar el rayo de búsqueda. El origen de esta, según detallan fuentes al interior del equipo, por la molestia que el periodista tendría por una broma que la animadora. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se comió el periodista? Aquí, específicamente, donde dejó el guión. ¿Qué es lo que debiera ir ahí? Les voy a mostrar hasta aquí. ¿Hay algún verbo aquí, hasta aquí? ¿Desde aquí hasta aquí? ¿Desde él hasta por? ¿Localizan algún verbo? Detallan. Ya, es sutil, chiquillos, es súper sutil, pero tiene que ver con manejo de lengua. Miren, para que podamos avanzar, ¿cierto? Les voy a indicar dónde está. Dice, el origen de esta, según detallan fuertes al interior del equipo, se produjo porque no está el verbo, no está el verbo. Según detallan, aquí, se debe a qué, se debe por la molestia que el periodista se produjo porque, etcétera. Entonces, aquí, simple y llanamente, cuando usted dice, oye, aquí como que le falta una coma, oye, aquí como que le falta un verbo, se produce fundamentalmente porque le falta un verbo que indique la acción que viene, ¿ya? Esto, hoy se me quedó pegado. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, pero su imagen se pegó. Sí, es que ayer también me pasó lo mismo. Cuando estaba con el Jamboard se me pegó, ¿ya? Entonces tengo que esperar aquí que no me deja, me bloqueó todo. Me pasó ayer exactamente lo mismo, así que les pido ahí, si pongo escapar, ya, se me bloqueó todo. Entonces, tengo que mostrarles la prueba todavía, no me quiero ir sin eso. Ya, volví. Espero que estén ahí todavía. Ya, sí. Sí, se me despegó solo. Ya, voy a seguir entonces.
para terminar. Ahí lo pude achicar. ¿Están ahí, cierto? Sí, profe. Ya, qué bueno. Ya, entonces aquí en la 14 les dejé 2 oraciones que ya no las voy a alcanzar a analizar, pero quiero pasar a esta, que es la última cosa que vamos a ver en términos de materia. Y que les he dejado también aquí abajo un enlace que me pareció súper pertinente, que explica esto último que les voy a explicar, que son las perífrasis verbales, que son otras formas de construcción del verbo. Ya entonces teníamos verbos simples como juegan, saltan, comen, lavan, etcétera. Pero hay otra forma de construcción del verbo. Siempre estamos hablando del predicado verbal, ¿cierto? El predicado nominal ya lo dejamos atrás. Que se llaman perífrasis verbales, que son conjuntos de verbos que forman una sola acción. Mire, hay varios tipos de construcción de perífrasis, pero no me he querido quedar en el detalle de cuando se construyen con infinitivo, con gerundio, con participio. No obstante, en este sitio están súper bien explicaditas. Cuando yo, por ejemplo, digo, suelo estudiar, ¿ya? Suelo estudiar, o debes confiar, estoy usando 2 verbos, si ustedes se fijan, 2 verbos. Un verbo que está conjugado y un verbo que está en infinitivo. Mismo caso aquí arriba, que equivale, cuando yo digo suelo estudiar todos los días, equivale a decir estudio con frecuencia. Cuando digo debes confiar, ¿cierto? Digo confía en mí. Ya, cuando yo digo voy a participar, es lo mismo que dijera participaré. Si se fijan, son 2 formas equivalentes de indicar una acción. Pero una es el verbo directo, ¿cierto? Participaré, que ahí está, ¿cierto? En modo indicativo, futuro, primera persona singular. Es lo mismo que yo diga voy a participar, que se entiende como futuro, ya no se entiende ni como pasado ni como presente, y se construyen de distintas maneras, usando un verbo en auxiliar, ¿ya? Que es el primero, y un verbo, ¿cierto?, auxiliado, que es el que conforma, no importa que no nos metamos en la configuración de estos verbos, pero si yo le presento a usted una oración como la siguiente, voy a volver atrás, y yo le pongo, déjenme poner un texto, vamos a competir, ¿ya? Ella sabe que es sujeto tácito, primera persona plural, nosotros, ¿ya? Vamos a competir en las carreras de ensacados. Vamos a competir en las carreras de ensacado. Vamos a competir, todo esto es el verbo. No es solamente vamos, no es solamente vamos, es vamos a competir, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Acá, en este caso, vamos a competir. Ambas estructuras con una preposición entre medio están funcionando como verbo. Y eso es a lo que se le llama perífrasis verbal, que yo les dejo este sitio para que lo revisen y se los comento que es otra forma también de construir el predicado. Bien, hasta ahí es harto lo que hemos revisado hoy día, pero está súper sistematizado, está muy en la línea de lo que ustedes vieron ayer. No sé si tienen preguntas hasta aquí. De todas maneras, vamos a seguir la próxima clase del miércoles haciendo ejercitación con esto. Ya el miércoles, como viene después de la próxima semana, viene una semana offline, yo el miércoles voy a hacer clase sincrónica para que sigamos ejercitando y ustedes puedan entonces, les voy a mostrar la prueba, ¿ya? Que van a tener que, déjenme levantar la prueba para que la miremos. Profe, disculpe, yo llegué tarde. ¿Cuándo va a ser la prueba? La van a tener que entregar, no es que la tengan que hacer un día, la van a tener que entregar, habíamos pensado con la Marcela Jarpa, hasta el 11
de noviembre, que es a la vuelta de la semana que tienen de vacaciones, ¿ya? Ya. Y la Gracias. pueden hacer de parejas. Es una prueba aplicada. Ahora sí, vuelvo donde están ustedes y se las voy a mostrar. Como les digo, la estamos construyendo, nos falta un ítem todavía, pero quedamos en que los dos paralelos iba a ser socializada esta semana. Ya, entonces ahí voy a volver a presentar y la prueba la tengo aquí abajo. Ya. Entonces, ahí está, dice objetivo de la evaluación, tiene un ítem de vocabulario, conocer el grado de dominio disciplinar respecto de los contenidos asociados a la unidad 1 de vocabulario y a la unidad 2 de gramática. El objetivo 2 de la evaluación es aplicar los contenidos léxicos y gramaticales en el análisis textual y así propiciar el desarrollo de la comprensión y la producción. Instrucciones. El trabajo debe ser realizado en parejas. El profesor le asignará un texto para desarrollar el análisis textual y la reflexión metalingüística, que es esto que estamos haciendo. Las indicaciones para realizar el análisis se presentarán en la actividad correspondiente a cada texto. Fecha de entrega, 11 de noviembre por aula. Entonces, van a tener un texto, que es un texto del género narrativo, en este caso una leyenda chilota, para partir con actividades en contexto. Y luego van a tener que hacer actividades. Por ejemplo, para léxico, a partir de la lectura anterior, establezca un campo semántico con al menos 5 relaciones de significado. Una familia de palabras que contenga a lo menos 5 integrantes. Ya, recuerden que campo semántico eran palabras que se relacionaban por significado. Y yo les mostré un ejemplo y les dije en ese minuto... taburete, silla, sillón, banca, poltrona. ¿Se acuerdan cuando les di ese ejemplo? Y les decía, todas ellas tienen un significado común, están asociadas con un significado común, que es que en todos los casos son, ¿cierto?, un artefacto para sentarse, pero tienen diferencias entre sí. ¿Ya? Por eso es que es un campo semántico. Y cuando hablábamos aquí de familias de palabras, eran aquellas palabras que tenían un lexema común, ¿cierto? Que iba generando nuevas palabras, como pan, panadería, panadero, panificadora, pancito, etc. Además, tienen que identificar el uso de mecanismos de cohesión textual que son hiperonimia e hiponimia. Hiperonimia era cuando yo les decía, por ejemplo, flores, ¿ya? Ese es el hiperónimo, y el hipónimo son todas las categorías que están asociadas con ese hiperónimo. Entonces yo les digo flores, y acá ustedes me dicen margaritas, claveles, azucena, no sé, rosas, etcétera. Y sinonimia. Entonces, tienen que establecer, ¿cierto? A partir de la lectura, elegir, no sé, una palabra, ¿cierto? Y establecer campos semánticos a partir de ella. Por ejemplo, vamos a trabajar con el concepto de gallinero, que dice aquí gallina y gallo. Ahí hay perfectamente una familia de palabras. ¿Se fijan? Hay una familia de palabras. ¿Ya? Y podríamos pensar en qué otras palabras podrían derivar de gall, que da origen a gallina, gallo y gallinero. Eso en cuanto al léxico. Nada que no hayamos visto, nada que no tengan ejercicios a la mano y que no haya sido mostrado en las exposiciones que se hicieron en su minuto. Parte de análisis gramatical. A partir del texto desarrolle los siguientes aspectos. Seleccione una oración del párrafo. Por ejemplo, yo voy acá y digo, voy a tomar esta. Si se desea evitar que nazca el huevo puesto por una gallina vieja o un gallo rojo, se debe quemar de inmediato. Ahí hay una oración. O una más fácil, el aspecto del basilisco es una mezcla entre ave y reptil. ¿Ya? Ustedes se fijan, miren el verbo que está ahí. ¿Ya? Entonces, dice, selecciona una oración de cada párrafo. Identifique las formas verbales presentes en la oración. Entonces, yo tengo que ir a un párrafo y tengo que marcar todos los verbos. Ahí tengo uno, de vez en cuando, de aproximadamente 1 centímetro, redondo, cáscara, el pánico, se apodera, ahí tengo otro verbo, nace, ahí hay otro verbo, etcétera, ¿ya? Desea, ¿ya? Y ahora lo que me están pidiendo es que yo identifique o clasifique esos verbos según sean simples, compuestos o perifrásticos. Todavía no les explico cuáles son los verbos compuestos, eso lo voy a hacer el miércoles de la próxima semana.
Pero ya saben que al menos hay dos formas, simples o perifrásticas, y yo les voy a mostrar aquí al tiro. Vi una perífrasis por acá. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? ¿Cuál era? ¿De dónde estaba sacando verbos? Ah, desea evitar. Ahí hay una perífrasis, ¿ya? Porque podría haber sido para evitar que nazca, en cambio se está utilizando aquí dos verbos como una sola estructura. ¿Ya? Esas son las perífrasis, y nace es un verbo simple. Todavía no les enseño los verbos compuestos porque eso me quiero detener, porque hay algunas consideraciones ortográficas muy interesantes que verlas con ustedes, y eso lo voy a hacer el miércoles. Tiempo y modo del verbo, ¿ya? Si es modo indicativo, si es tiempo, primera, segunda, tercera persona. Separe e identifique sujeto y predicado, ¿ya? En una tabla descomponga todas las palabras de las oraciones seleccionadas y clasifícalas según los siguientes criterios. Si es sustantivo, qué tipo, si es pronombre, si es adjetivo. Identifique qué tipo de conectores, preposiciones o conjunciones utilizan algunas de las oraciones seleccionadas. Todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver la próxima semana. Y luego hay una parte de reflexión gramatical. Dice, ¿de qué forma el análisis gramatical realizado contribuye a mejorar la comprensión o producción textual de los estudiantes según el género? Explique, ejemplifique, argumente su postura según 4 autores leídos. Y ahí usted recurre a la lectura. Como les digo, la prueba está en construcción, van a tener mucho tiempo para realizarla, así que no cunda el pánico, ya van a tener mucho tiempo, o sea, más o menos van a tener 2 semanas para trabajar la resolución de esta prueba. Yo se las voy a subir, calculo que por ahí, por el sábado o domingo va a estar en línea, porque le estamos haciendo los últimos ajustes con la profesora. Y lo que no, ustedes revísenla, y lo que no sepan, dicen, hoy no hemos visto todavía preposiciones y conjunciones, calma, porque eso lo vamos a ver el miércoles y el jueves de la próxima semana. Es decir, usted va a haber visto todo antes de poder realizar la prueba, y evidentemente incluso ya vimos 3 lecturas sobre las cuales usted puede sacar insumos teóricos para argumentar. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Ya. Siendo 20 para las 2, entonces vamos a cerrar aquí la clase. Yo agradezco a las personas que están haciendo las actividades, porque eso les permite ejercitar, como yo les puse en el correo, eso también es parte de la práctica, y yo después voy a tomar todas esas actividades y voy a hacer algo con ellas. De partida voy a hacer una asignación de puntaje para la lectura, para la prueba del handbook de lectura, para las personas que han estado participando, así que están abiertas y les dejo la posibilidad de que ustedes las completen. De hecho, hoy día en la mañana me llegaron varias notificaciones de quienes trabajaron las del verbo, que eran las de la semana pasada, porque las de hoy día eran sujeto y predicado, que es lo que íbamos a ver hoy día. Entonces pueden hacerlas hacia atrás y aprovechan de ejercitar también. Si no tienen más consultas, no quiero pasarme más allá para que puedan ir a sus actividades de almuerzo. Gracias, profe, yo no Ya. tengo duda. Ya, súper, he ido súper lento, primero, porque no tengo pizarra, o sea, tengo pizarra, ¿cierto? Tengo mi pizarra aquí atrás, pero esto se hace en pizarra, primero que todo, ¿ya? Se hace con plumones de colores, se hace grande, y no tenemos en este momento esos recursos, por eso he usado el Jamboard y he tratado de ir muy lento para mostrarles algo que es necesario que ustedes aprendan y que lo sigan estudiando. Por eso es que siempre les dejo pasado el material con otros videos. Así que, Profe, perdón que dígame. le interrumpa. No me El interrumpa. Jamboard ¿podemos entrar ahora o va a mandar un PDF? No, mira, dejé el enlace, Javiera, el enlace, agárralo al tiro, está en el chat. Mira, ahí está. ¿Lo ves? No, es que yo llegué más tarde. Ah, te lo vuelvo a copiar, porque claro, por eso uno se suma más tarde, no ve el chat para atrás. Ahí está, mira, ahí está. Gracias, profe. ¿Ya? De todas maneras, yo lo dejo en línea y lo dejo como PDF también, ¿ya? Y ustedes saben, los que vinieron a clase saben que todas las marcas y todas las cosas es porque lo fuimos usando en clase, y el que lo llega y lo baja tendrá que ver la clase para saber y explicar los movimientos de... Pero ahí
está. Entonces ustedes pueden entrar directo y también queda abierto para que ustedes les suban ejercicios. Uno se pone arriba y pone como una nueva página y si ustedes quieren subir ejercicios o pueden poner links de sitios, de videos que hayan encontrado que puedan servir para seguir aprendiendo, se los agradecería montones. ¿Ya? Profe, yo tengo dos cositas. Dígame. La semana pasada creo que hablamos sobre textos de gramática y eso. Y no Sí. sé si tiene alguno como que pueda recomendar, como el título, por decirlo así, para Sí, tener... pues la gramática de la lengua española de Juan Luis Fuentes. Esa es la que yo les recomendé en su minuto. Y además que es barata y hay otra gramática. Espérense un poquito. Se las voy a mostrar. Déjenme ver gramática. Que incluso, chiquillas, esta se puede pedir, hay una copia, gramática para profesores, espérense. Yo pedí una copia en línea de esta gramática hace tiempo atrás y te la mandan. Esta, miren, les voy a compartir pantalla. Ya. Esta es súper barata y es una gramática nuevecita de la que yo les había hablado la otra vez. Pues déjenme, voy a compartir la pantalla para mostrársela. Yo la mandé a pedir en línea, la compré en línea. Ahora que me acuerdo. ¿Dónde la tengo? A ver, acá. Esta, miren. Esta se llama Gramática para Profesores, ¿ya? Consideraciones metalingüísticas para el aprendizaje. Tiene 392 páginas, es una gramática guatona, sí, pero alargadita. Y ahí estaba el precio en internet, el precio de referencia, el precio en internet, y uno la puede comprar y o te la mandan a la casa o tú compras la versión como en PDF. Yo en ese minuto me parece que compré la versión en PDF. No sé si ahora existe esa versión en PDF. Habría que explorarlo ahí, espérense. O te la mandan a la casa, no sé, una cosa así. Hay que leer como las condiciones. Esta es una gramática hecha para profesores de educación básica. Y la otra que yo, si ustedes se fijan, y está nuevecita, y está hecha en Chile, gramática para profesores, consideraciones metalingüísticas para el aprendizaje, plantea que la gramática vuelva a las escuelas y a las aulas de una nueva manera no normativa ni correctiva, que es lo mismo que hemos estado considerando, ¿ya? Hasta ahora. Y que está en esta misma línea donde están todos estos textos que son textos de didáctica para los profesores. Ahí. Y la otra es la que yo les decía, que ya implica ir a una librería, ¿cierto? Que es la gramática de Fuentes. Es esta, gramática moderna de la lengua española. Que trae esquemas, todo lo trae esquematizado y viene desde el origen del idioma, el origen, viene todo explicado, el origen, qué sé yo, esta. Es esta misma que les estoy mostrando, que es la que yo uso de referencia, porque uno siempre está estudiando gramática, o sea, aquí lo que ustedes están aprendiendo, créanme que cuando en 4 años más lo tengan que ocupar, van a tener que volver a mirarlo, y lo mismo me pasa a mí, ¿cierto? De repente digo, allá, a ver, ejemplos de perífrasis, chuta, voy a mirar la gramática. Esas son como las dos que yo les puedo recomendar. Una que está en línea, y esta también todo se puede comprar hoy día por internet, o esta, la de Fuente, ya es medio difícil, pero debe estar también en las tiendas de cachureo, en las librerías de libros usados, en las ferias de las pulgas, yo les aseguro que esta la pueden encontrar. Ya, Esa profe, era la primera cosa, María José, me dijiste dos. era sobre algo que mencionó al comienzo de la clase, sobre sintagma, creo que eran como algo de niveles y que solamente íbamos a ver el... Sí, sí, lo que yo les decía es que cuando uno habla de análisis sintáctico, ya, el análisis sintáctico es súper complejo en términos de que después cuando tú te metes al predicado, tienes que ver los complementos, el complemento directo, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales, de modo, de tiempo, de lugar. Pero también lo que se ve después son lo que se llaman oraciones subordinadas. Por si ustedes están revisando por ahí, les dice oración subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial, que son otro tipo de análisis que se puede hacer del predicado.
Lo que yo les dije es que uno va complejizando cada vez más el análisis sintáctico, pero nosotros nos vamos a quedar en este nivel 1, que es reconocer el sujeto y el predicado, ¿cierto? Reconocer qué implica el sujeto, qué implica el predicado, a lo mejor qué tipos de predicado hay, porque ya los vimos predicado nominal, vimos predicado verbal, y las construcciones de los verbos al interior de la oración. Hasta ahí alcanzamos a llegar, porque este no es un curso de gramática, es gramática pensada para el aula. Y por eso es que, para que no nos perdamos de vista, es que siempre les estoy poniendo los OA. Volvamos a los OA para que miremos qué es lo que nos pide. Eso es, María José. Ya, profe, otra vez, muchas gracias. De hecho, yo les cuento, cuando yo estudié en la universidad, yo tuve 1 año y medio de gramática. Tuve 3 semestres solo de gramática, más un semestre completo de lengua materna. O sea, la gramática te salía por los poros, pero era otra época en que se suponía que tú ibas a ser un profesor así de castellano en la línea de la gramática normativa, de enseñar gramática, así mucho análisis sintáctico, pero fueron 2 años de gramática en la universidad. Y hoy día los chiquillos que estudian castellano tienen gramáticas, pero las tienen en esta orientación también, en profundidad, pero en esta orientación, en el aula, pensada en el aula, como manejo de la lengua. Ya, les dejo entonces. Además tengo que ir a buscar el cargador de mi computador, que se va a apagar en cualquier momento. Ustedes saben, cualquier duda que tienen, me avisan y entonces yo les subo por ahí por el martes la ruta de la próxima semana en que vamos a trabajar las cosas que nos faltan, ¿ok? Ya, profe. Ya. Gracias. Que tengan buena tarde. Chao, chicas. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao.